así para que todos estudiemos juntos la palabra de Dios. Amén. Damos la bienvenida también a nuestros hermanos, amigos, aquellos que también se están conectando y a los que también en la posteridad verán este mensaje por las plataformas que el Señor ha permitido también que así pueda ser, porque la palabra de Dios tiene que correr y tiene que ser glorificada. Amén. Leamos el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Vamos a leer el versículo 12. Vamos a continuar, amados hermanos, el estudio que dejamos la semana pasada. Amén. Es decir, hoy va a ser la segunda parte. Amén. El deber del mayordomo. Amén. Hoy vamos a tocar un punto muy especial que es la excelencia. Amén. Un poquito vamos a ir recapitulando también lo que vimos la anterior semana, para los que no estuvieron y no escucharon, para que también podamos estar en un mismo espíritu. Juan 6, verso 12. Dice la palabra de Dios: cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, en el nombre de Jesús, oramos también por este tiempo, pidiéndote, Señor amado, la guía de tu Espíritu. Sabemos que para esto nadie es suficiente, Señor. Sabemos que prestamos nuestros labios, Señor, y tú eres quien habla, Señor. Por eso te pedimos, Dios, que nos ayudes a temblar delante de tu palabra, Señor, y que nos des reverencia ante ti para poder, Señor, estudiarla, Señor, con mis hermanos. Este tiempo te pedimos, Señor, que nos dirijas, que seas tú, Señor, glorificándote en todo ello. En el nombre de Jesús. Amén. En esta alimentación de los 5,000, nuestro Señor Jesús es un claro ejemplo y el máximo ejemplo de lo que es ser un buen mayordomo. Cuando alimentó a los 5,000, ya conoces tú, te animo que en todos los pasajes que vayamos citando lo puedas estudiar en casa, lo vayas anotando. Por factor tiempo no podemos detenernos mucho tiempo en cada uno de ellos, pero acá quiero hacer énfasis, o el Señor quiere hacer énfasis, que el Señor Jesús dijo a sus discípulos que cuando ya se saciaron, imagínate, con 5 panes y 2 peces se saciaron prácticamente todos los que tenían esa necesidad, porque Dios también misericordia vio esa necesidad natural, les dio alimento, y después el Señor dijo: recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. A veces nosotros, a la manera en esta época, por ejemplo, escolar, ¿verdad? Estamos forrando ahí los cuadernos de nuestros hijos o compramos materiales y a nuestros hijos les enseñamos que puedan valorar lo que se ha comprado porque ha costado. Y si ha costado, tienen que ellos también ser buenos mayordomos desde pequeños en poder utilizar y no desperdiciar nada. Todo, ¿sí? Todo sirve, nada se echa a perder. Y el Señor estaba haciendo mención aquí la palabra de que nada se va a perder. Sabemos que nuestras vidas están escondidas en Cristo, en Dios, y nada se pierde en las manos de nuestro Señor. Amén. En las manos del alfarero estamos seguros, en el hueco de su mano, nada se pierde. Amén. Y aquí el Señor nos enseña un principio de mayordomía. Amén. De saber administrar bien, aún lo que sobra. Amén. Para que no se pierda nada. Es decir, todo sirve, no hay que desperdiciar nada. Amén. Y vayamos a nuestro Evangelio de Lucas, amén, según San Lucas. Estamos estudiando el capítulo 16, el deber del mayordomo. Quisiera que lo leamos rápidamente para que podamos entender todo el contexto, amén. Dice la palabra: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo. Habíamos dicho que el hombre rico, amén, representa a Dios. Y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes, es decir, alguien que no administró bien, alguien que de paso había robado. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. ¿Qué haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas? Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Y él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Enfaticemos que el Señor no alaba
al mayordomo infiel, sino lo que él ha hecho, es decir, la astucia. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois lo que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Amén. No olvidemos que esta parábola antecede aquella parábola del hijo pródigo. Amén. Y en el hijo pródigo el Señor lo recibe a misericordia aquel que se perdió y aquel que malgastó los bienes de su padre. Malgastó, despilfarró, pero el Señor lo recibió a misericordia como a cada uno de nosotros. Dice el apóstol Pablo: fuimos recibidos a misericordia, pese lo que éramos nosotros. Éramos, dice, injuriadores, blasfemos, perseguidores. ¿Cuántos de nosotros también teníamos esa antigua naturaleza? Pero cuando fuimos recibidos a misericordia, el Señor dice que le dio al hijo pródigo un anillo. Ese anillo representaba autoridad. Ese anillo representaba responsabilidad. Le dio un vestido, hizo, dice, a sacrificar ahí al becerro más gordo, hizo fiesta, porque el hijo que estaba muerto ahora está vivo. Amén. De la misma manera, nosotros cuando estábamos muertos, dice Efesios 2, en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vidamente junto con Cristo y nos hizo sentar en lugares celestiales junto con Cristo. Amén. Nos resucitó junto con Cristo, es decir, muertos estábamos y ahora tenemos vida. Por eso que es bueno agradecer al Señor. Amén. Fuimos recibidos, pero eso no acaba ahí. Dijimos, amén, porque la salvación, cuando vino el Señor Jesús y se sacrificó por todos nosotros, porque tú y yo deberíamos ocupar ese lugar como Barrabás, pero el Señor tomó nuestro lugar, amén, y fue el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Esa salvación fueron los primeros auxilios, porque algo nos separaba de Dios, algo separaba de Dios y los hombres. ¿Qué era? El pecado. Entonces el pecado fue quitado, amén, por medio de la sangre del Cordero, por medio de Cristo Jesús, amén, y ahora ha sido restablecida esa comunión. Y una vez restablecida esa comunión, el Señor ya nos dio un anillo, nos vistió, hizo fiesta, porque dice la palabra que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos, amén. Entonces veamos toda esa representación hermosa de la palabra de Dios. Y ahora el Señor nos dice: ahora ya no puedes despilfarrar y malgastar mis bienes. ¿Cuáles son esos bienes? Habíamos dicho que un bien fundamental es la iglesia, porque fue comprada a precio de sangre, amén. Salimos de la costilla de nuestro Señor cuando le clavaron ahí el costado, de ahí salió también la iglesia, así como la mujer salió también de Adán. Así salió la iglesia, fuimos comprados por sangre y el Señor es nuestro Salvador, como dice Efesios 5, amén. Entonces, una vez que ya el Señor nos salva, amén, nos da los bienes. Efesios capítulo 1 dice que el Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Amén. Es decir, que ahora el Señor nos ha bendecido porque Él es el hombre rico, nos ha enriquecido y nos ha dado bienes. Pero no está hablando aquí bienes materiales. Si bien nosotros en lo natural debemos ser buenos mayordomos, administradores, porque de la forma como administramos también el Señor nos va a enseñar cómo administrar también lo eterno. Amén. Entonces, el Señor nos da sus bienes para administrarlos y ya no malgastarlos. Y otros bienes que el Señor nos da, dijimos, está en Efesios 4, son los dones. Que cuando llevó cautiva la cautividad, dice que dio y repartió dones a los hombres, amén. Y instituyó ministerios, amén, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, amén. Efesios 2, 8 al 10 dice que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe,
Pero dice que ahora andemos en las obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Y esas obras son el poder administrar el reino de Dios, es decir, en el buen sentido, ser buenos mayordomos en el camino del Señor y no malgastar como lo hacíamos antes. Entonces, bien, somos recibidos a misericordia y dijimos, es bonito cuando el Señor nos abraza como el Padre amoroso que es, pero eso no termina ahí. Ahora debemos vivir una vida que realmente se esfuerce. Como dice la palabra, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esforzarnos en caminar agradando a nuestro Señor. Amén. Entonces el Señor ya nos ha dado bienes, nos ha dado riquezas, nos ha enriquecido, amén, nos ha salvado, amén. Y ahora quiere el Señor que también podamos ser buenos mayordomos. Amén. Ahora bien, cuando dice aquí, el Señor le dice a este mayordomo infiel, hoy será quitada tu mayordomía. Dijimos, como dice el libro de Eclesiastés, cuando morimos cesa toda obra del hombre. Amén. Lo que Dios da nunca lo va a quitar. Los dones, dice, son irrevocables. Y el llamamiento de Dios, tomando en cuenta, dijimos, Romanos 11:29, que habla de Israel, pero en el Espíritu aplica para todo esto. Entonces, son irrevocables el llamamiento y los dones de Dios. Y los dones que el Señor repartió conforme a su Espíritu, ha dado a cada uno conforme a su capacidad. Amén. Y a cada uno Dios fue dado de acuerdo a la medida del don de Cristo. Todo lo que tenemos nosotros, no podemos decir tengo poco. No, para Dios es mucho. Porque aquella parábola de los talentos, cuando el Señor le dio un talento a aquella persona, ese talento era mucho para Dios. Y con eso ese mayordomo también tenía que haber sido fiel. Ese siervo tenía que haber sido fiel. Porque si no somos fieles en lo poco, ¿cómo queremos que el Señor nos ponga en lo mucho? Amén. Si no eres fiel con lo poco que el Señor te dio, ya sea pues en toda área que el Señor te ha puesto y te ha dado, amén, aún en la familia, en el hogar, ¿cómo queremos que el Señor nos ponga en lo mucho? Si en lo injusto dice, no fuiste fiel, ¿cuánto más cuando se te confíe lo verdadero? Dijimos en 1 Corintios 6, cuando fue juzgado aquel acontecimiento de inmoralidad, que un hijo estaba acostándose con su madrastra, y Pablo mismo dice, ustedes juzgan, porque ustedes ya deberían estar preparados para juzgar esas cosas. Después, ¿cómo ustedes van a juzgar lo que realmente tienen que juzgar? Dice que llegará el momento donde nosotros juzgaremos a los ángeles, llegará un momento donde nosotros juzgaremos las cosas eternas de Dios. Pero si en lo poco, en lo sencillo, llamémoslo así, no sabemos juzgar con justo juicio, no sabemos administrar, ser buenos mayordomos, ¿cómo se nos va a confiar lo verdadero? Dijimos que el Señor no te juzga, amén. El Señor no te condena, el Señor no te acusa, pero sí te dice, pongámonos a cuentas, hagamos rendición de cuentas. A Ezequías, de parte de Dios, el profeta Isaías en Isaías 38 le dice, ordena tu casa porque vas a morir. Y cuando se quita la mayordomía es cuando estamos a punto de estirar la pata, como vulgarmente se dice. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que rindas cuenta, es decir, a tiempo el Señor, antes de su venida, nos está exhortando para que en cualquier momento podamos nosotros ser conscientes, esto es muy importante, ser conscientes que nuestra vida no está comprada, que en cualquier momento el Señor nos llama a su presencia y es hoy la decisión que tienes que tomar de seguir a Cristo y de hacer lo que le agrada a Él, amén, vivir en el Espíritu para los que también tienen el nuevo nacimiento de parte del Señor, amén. Cuando el Señor Jesús también le dice a Nicodemo, ¿verdad? Le dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Está en Juan 3:12, es decir, ¿cómo van a entender ustedes si ustedes no han nacido de nuevo? Por eso que el Señor una y otra vez está refiriéndose en esta parábola del mayordomo infiel a los fariseos, así como aquel hermano mayor que tuvo envidia de que fue recibido a misericordia aquel que estaba sucio, amén, pero fue recibido a misericordia. Y aún los fariseos dice que ellos anhelaban y amaban las riquezas, no servían al Señor por amor ni devoción ni por el deleite, sino por las riquezas. ¿Cuántas veces muchos de nosotros queremos servir al Señor por una recompensa? Queremos servir al Señor por algo que queremos que el Señor nos dé, o porque queremos nosotros estar también en una posición, y a veces cometemos ese error, amén.
los fariseos están siendo exhortados de parte del Señor con esta parábola, porque le dice: lo que para ustedes es deleite para sus ojos, para el Señor es abominación. Está hablando, no puedes servir a las riquezas y a Dios, no puedes servir a dos señores. Por eso que aquí estaba haciendo mención a la avaricia, y en muchas partes de la Biblia el Señor Jesús también hizo referencia a esto, ¿verdad? Guardaos de toda avaricia, porque el fin del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee, sino que seamos ricos para con Dios. Donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Si nuestro tesoro está en Dios, ahí está nuestro corazón. Amén. Pero podemos examinarnos: ¿dónde está ahora nuestro corazón? Ahí está tu tesoro. Amén. Así que a tiempo el Señor también nos quiere exhortar en esta mañana. Amén. Amén. Vamos a segunda de Pedro capítulo 1. Amén. Ahora continuamos con la segunda parte. Capítulo 1 de la segunda carta de Pedro. Vamos a leer del verso 3 al 10. Amén. Dice la palabra: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Cuando somos buenos mayordomos y añadimos y vamos creciendo en lo que el Señor nos ha dado, amén, siempre teniendo en cuenta que solo hay un fundamento, que es Jesucristo. Nadie puede sobreedificar sobre lo que ya está edificado, pero el Señor nos ayuda, nos anima a que podamos crecer. Y en este pasaje, esa palabra excelencia, cuando dice que fuimos llamados para gloria y excelencia del Señor, es decir, por su gloria y excelencia, esa palabra en griego es arete, excelencia, que significa virtud, amén, que habla de describir todas las cualidades deseables del carácter de una persona. Eso es excelencia, tener todas las cualidades y que tengas carácter, amén. Carácter, muchas veces vemos que debemos nosotros también tener ese carácter de Cristo, amén, ser íntegros como Él, andar como Él anduvo, amén, seguir sus pisadas porque Él nos ha dado ejemplo, como dice también el apóstol Pedro, amén. Entonces, dice que ahora compartimos la naturaleza de Dios a la medida que nos parecemos más a Él. Y esa expresión naturaleza divina era familiar en ese entonces para el entorno helenista, amén, porque había una cultura ahí griega, ¿ok? Para que puedan entender ellos la importancia de ser igual a la imagen de Cristo. Nosotros tenemos que tomar referencia a Jesús, amén, como el mayordomo. Dijimos, 30 años, ¿quién es buen mayordomo a sus 30 años? El Señor vino y cumplió los 3 años de ministerio, amén, y los 40 días después de resucitar que estuvo con los discípulos y con milagros indubitables, dice también Hechos, amén, mostrándose a más de 500 cómo había resucitado. Pero el Señor solamente le tomó esos 3 años y medio para poder impartir un discipulado intensivo a sus discípulos, amén, prepararlos porque ellos iban a administrar los bienes del Señor, la iglesia, amén. Tenían que ellos también transmitir correctamente la palabra, amén, ser retenedores de la palabra fiel, dice también la palabra de Dios. Por eso nosotros hacemos hincapié en ese discipulado, en esa escuela bíblica, porque dice todo obrero tiene que usar bien la palabra de verdad, porque si no usamos bien la palabra de verdad, como dice Malaquías 2:8, somos de tropiezo también para muchos, amén. Hacemos tropezar en la palabra de Dios. En ese enfoque dice, hacen tropezar en la ley de Jehová. Y no podemos nosotros hacer tropezar, ni nosotros mismos tropezar. Debemos usar bien la palabra de verdad. Entonces el Señor Jesús a sus 12 años estaba en asuntos de su Padre. ¿Quién ahora de sus 12 años puede decir, yo tengo que ir a congregarme porque tengo que estar en los asuntos de mi Padre? O que tú ya tienes 12 años quizá ya de
de haber nacido de nuevo y escoger lo que realmente le agrada al Padre. El Señor Jesús mismo dijo: tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Siempre le agradó al Señor, amén, hacer la voluntad del Padre. Y en esos 3 años el Señor también nos dio el ejemplo para poder también seguir sus pisadas, amén. Ahora bien, el Señor ya nos ha librado de la corrupción de este mundo. Entonces ahora nuestro deber y responsabilidad es esforzarnos al máximo para vivir una vida piadosa. Es decir, dice la palabra de Dios que nosotros nos esforcemos en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo también le decía a Timoteo, si no me equivoco, que el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero ejercítate en la piedad. Si notamos ahí esa palabra ejercítate, es decir, esfuérzate, amén, habla de que seamos diligentes, demos excelencia al Señor. Habíamos puesto algunas ilustraciones cuando hablamos de un ministerio de alabanza, un ministerio de danza, del poder dar excelencia al Señor, amén, de poder investigar, averiguar más y dar al Señor, es decir, no dar a Dios nada que no nos cueste, como decía el rey David, amén, porque el Señor merece dar toda excelencia, amén. Entonces, ahí vemos que debemos esforzarnos. Cuando alguien se enlistaba en la guerra, y ahorita vamos a entrar ahí a ese tema, dice la palabra que decían: a ver, usted que está casado, vaya y disfrute con su mujer, hágale feliz, no venga aquí a la guerra. Si usted es menesteroso, amén, es decir, no venga a la guerra. ¿Por qué? Porque va a contagiar el miedo a los demás. Quédese ahí nomás en la casa, y etcétera. Así enlistaban para la guerra. Pero el que está ya firme y está preparado para la guerra, entonces vamos a la guerra, que Jehová está con nosotros. Por eso que también cuando dice Pablo en 1 Corintios 16, si no me equivoco, dice: portaos varonilmente. Siempre debemos ser diligentes en dar excelencia a Dios. Y ahí vamos a entrar, ¿ok? Un cachito de esto más vamos a describirlo. Entonces, aquí Pedro está haciendo una lista de 8 cosas que caracterizan una vida que participa en la naturaleza divina. Es decir, no hace mención a un legalismo, no hace mención a características quizá seculares, no, sino características de un corazón transformado. Añadan a vuestra fe, dice, virtud, es decir, conforme a la palabra debemos expresarnos, amén. Procuren estar firmes en vuestra vocación y elección. Haciendo estas cosas, dice ahí la palabra, no caeréis jamás. Es decir, cuando nosotros somos diligentes en añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio y todas esas 8 características, dice, no nos dejarán estar ociosos. Y cuando dice ociosos, dice esa palabra que era negligente. Al hablar de un disipador, alguien mayordomo infiel, era alguien que era negligente, ocioso, como aquel que recibió un talento. Fue ocioso porque dijo: no, yo sé que tú eras severo, pero Señor, por eso lo oculté. Lo que el Señor te da, no puedes ocultarlo. El mismo Señor Jesús dijo en Mateo 5, en el Sermón del Monte, cuando dice: es puesta la luz en un lugar visible, no pongan un almud, ¿sí? Porque tiene que ser visto la luz. Tu vida que ahora tiene a Cristo tiene que ser reflejo de vivir a Cristo ahí afuera, amén. No podemos ocultarnos por todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Seamos diligentes y eso nos va a ayudar para no caer en la apostasía, es decir, apartarnos del Dios vivo. Y dice Hebreos enfáticamente, no se aparten del Dios vivo, porque Dios es fuego consumidor. Cuando somos diligentes en el camino de Dios y no nos conformamos solamente con soy salvo, amén, por gracia y misericordia, no me conformo. El Señor tiene muchas moradas que ha ido a preparar para todos nosotros, galardones y recompensas, pero ojo, no lo servimos por esas recompensas, pero ya está prometido que vamos a tener esas recompensas. Pero si lo hacemos es para poder servir al Señor, amén. Amén. Ahora sí, entrando ya más fuertemente, vamos a primer libro de Samuel. Y aquí agarrémonos, 1 Samuel capítulo 17. Para hacerlo un poquito corto, y lo voy a un poco resumir, aquí en este capítulo 17 del 1 Samuel, vemos a David y Goliat. Creo que es muy conocido este pasaje, pero no olvidemos el contexto, amén. Siempre debemos usar la palabra en el contexto, amén, para no armar un pretexto y salirnos también de ese contexto, ¿ok? Entonces, en el capítulo 15 ya el rey Saúl había sido desechado. ¿Por qué?
Porque no había obedecido a la voz del Señor cuando le dijo destruye a todo Amalek. Destruye, es decir, destruye totalmente ese pecado. Y ahora cuando se habla de los filisteos, siempre ha habido peleas con los filisteos. El pueblo de Israel siempre peleaba en ese sentido, amén, y tenía que ganar a los filisteos, amén, porque habían hecho cosas también en contra del pueblo de Israel. Y en lo espiritual eso lo vamos a ver. Entonces David, cuando ya había sido ungido, amén, por Dios, por medio de Samuel, en medio de ese cuerno que también fue derramado aceite, escucha bien, ya fue ungido David. Tú y yo ya hemos sido ungidos por la unción del Santo, amén, por Cristo. Ya hemos sido ungidos, ya tenemos el nuevo corazón, tenemos el nuevo nacimiento, amén. Pero aquí David, vamos a ir viendo esa analogía. Entonces David ya había sido ungido, ya conocía al Señor. Entonces cuando empieza este capítulo 17, dice que Isaí, su papá de David, le dice, ve y toma estos alimentos y ve cómo están tus hermanos. Le dice, en la Nueva Traducción Viviente lo puedes leer. Me gustaría tener mucho tiempo para poder leerlo, amén, pero sí te animo a que lo leas. Textualmente en la Nueva Traducción Viviente dice que Isaí le encargó como mayordomo, amén, su padre, le dijo, ve y ve cómo están tus hermanos y ven otra vez a mí y dame un informe. Eso es ser un mayordomo, ¿verdad? Pero a veces no nos gusta, dijimos, dar cuentas o rendir cuentas, ¿verdad? Nos gusta trabajar solos y eso no está bien. Entonces, David hace lo que debía hacer, deja en cargo, dice otro pastor, para que cuide ahí sus ovejas, porque siempre él velaba por sus ovejas. Entonces va donde sus hermanos, ve cómo estaban y todo eso, y de repente ve a ese paladín, dice que era el valle de Ela. Había una montaña donde estaba Israel y había una montaña donde estaban los filisteos, y de en medio de esas dos montañas estaba el valle de Ela, es decir, el valle donde pelearon David y Goliat, ¿ya? Entonces David va, pregunta cómo están sus hermanos y de repente dice que por 40 días, si no me equivoco, me corrigen, este paladín, este Goliat, que medía, dice, casi 3 metros, dice la palabra, venía y provocaba al ejército de Israel. Venía y le dice, ay, ¿quién de ustedes se va a enfrentar a mí? Si ustedes nos ganan, nosotros seremos sus siervos, pero si nosotros les ganamos, ustedes serán nuestros siervos. Y de paso dice, y nos servirán. Es decir, imagínate ese enfoque de este filisteo. Entonces ahí Goliat provoca al ejército de Israel y lo que dice David es lo que vamos a leer. Te animo a que leas el contexto. Le dice, ¿y por qué dejan ustedes que ese paladín provoque a Dios? Provoque al ejército de... Notemos acá, alguien que ha recibido misericordia, alguien que ha sido ungido, alguien que ha nacido de nuevo, siempre va a velar por los asuntos de su Señor y va a tener temor y celo por las cosas de Dios. Y ahora sí, leamos esto, amén. Sé que son más de 50 versículos, pero solamente quiero leer lo que está acá. Vamos a leer, por favor. Vamos a irnos al verso 28. Al verso 23. Dice, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David, porque ya reiteradas veces decía lo mismo. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, que aquel hombre huían de su presencia y tenía gran temor, y cada uno de los Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere el rey, le enriquecerá con grandes riquezas. Di conmigo, recompensa. Amén. Había recompensa de por medio. Y le daré su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. En otra versión dice, no pagarán impuestos. Y de aquí se agarran también los que hacen en las películas, ¿no? Se eximen y no quieren pagar impuestos. Verso 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Mira, intencionalmente David vuelve a repetir, ¿y qué se le dará a aquel que venciere a este hombre? Se había escuchado que Saúl iba a recompensarlo con riquezas,
darle su hija, una de sus hijas, y no iba a pagar tributos, no iba a pagar impuestos. David, ahorita vamos a leer, en ningún momento pone su mirada en la recompensa. Como quizá tú y yo ahorita, si nos vamos al contexto, uno diría, wow, me va a dar la hija del rey, wow, me va a dar recompensas, wow, entonces me porto bien varonilmente y lo ataco. No, David temía más a Dios, no ponía sus ojos en el galardón o en las recompensas. Hecho ya estaba prometido, pero él estaba enfocado en Dios, que como estaban también menospreciando, insultando al pueblo de Israel y por ende a Dios. Y entonces aquí David le dice, ¿no? ¿Y quién entonces, qué se le va a dar a aquel que vaya y enfrente y gane esta batalla? ¿No? Entonces, y oyéndole, verso 28, hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dijo al pueblo las mismas respuestas de antes. Mira, y una y otra vez se repetía lo mismo. Hay recompensa cuando uno gane y venza a Goliat. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero en la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas de arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando, acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí, yo daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Qué hermoso, qué hermosa palabra. Notemos, nosotros sabemos las recompensas que tenemos allá adelante, pero ni aun sabiendo las recompensas no queremos pelear en el camino de la fe, no queremos batallar. Dice la palabra que Jesucristo ya venció en aquella cruz y exhibió públicamente a todos sus enemigos. Amén. Entonces no tienen suerte ni parte en nuestras vidas. Así como Pedro, si no me equivoco, le dijo a Simón, ¿verdad? Es decir, tú estás en prisión de amargura, amén. Y le dice, ¿no? Que no tienes suerte ni parte en este asunto, le dice. Cuando Cristo venció en aquella cruz, exhibió públicamente a sus enemigos, amén. Y ahora nos dio las arras de nuestra herencia, el Espíritu Santo, nos dio las garantías que cuando Él venga, vendrá, y cuando estemos con Él también nos dará coronas. Es decir, tanta recompensa que el Señor te ha prometido y Él lo cumplirá, pero ni aun así queremos pelear con todas las cosas que andan en nuestras vidas. Malos pensamientos, muchas otras cosas que no tienen ya suerte ni parte, y tú tienes que pelear y portarte varonilmente y decir, no, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. El Señor no nos salva con espada y lanza, y ahí habla de la salvación. David ya había sido ungido,
ya tenía ese corazón, porque cuando el Señor dice que Dios no mira la apariencia, mira el corazón. Al hablar de corazón, mira el corazón nuevo que el Señor nos ha dado. Ese corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. Cuando ve a Cristo en tu vida, el Señor ve ese corazón. Por más que tú estés menesteroso, estés afligido o estés batallando con muchas cosas, pero hay que portarse varonilmente para pelear. Pero ni aún con la recompensa nosotros queremos pelear. Puedas tal vez agarrar ahí, o si me estoy dejando entender, ni aún con la recompensa nosotros queremos pelear en el camino de la fe. Batallar, pelea la buena batalla de la fe, sabiendo lo que nos espera. Ni con la recompensa. Algo está pasando. David mismo les está diciendo, a ver, una y otra vez, repítanme, ¿qué se le dará a aquel que gane al gigante? Y le dicen, la hija del rey, las riquezas, y no van a pagar tributos, no va a pagar impuestos. En otras palabras, David está diciendo, ni aún así quieren pelear, ni aún así quieren ustedes enfrentarse a ese gigante. David, un muchacho dice rubio, de hermoso parecer, es decir, como que no era de guerra, y ahí solamente agarra las 5 piedras, que algunos también lo tipifican con los 5 ministerios que habla también Efesios 4, agarra las piedras y ahí empieza a decir, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Saúl empieza a vestirlo, ponerle su coraza, y seguramente así estaba. David no podía ni caminar, porque él mismo dice, yo nunca lo practiqué. Amado hermano, no podemos nosotros poner demasiadas cargas pesadas a nuestros hijos y obligarles a que hagan muchas cosas cuando ellos no lo van a poder hacer. Cuando realmente ellos nazcan de nuevo, si vale el término decirlo así, el Espíritu Santo obra en ellos en ese nuevo nacimiento, ellos en el Espíritu dirán, no, yo no necesito muchas otras cosas, solamente necesito a Cristo, y con Cristo yo todo lo puedo, amén, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, amén. Dale fuerte aplauso a Cristo, amén, amén, aleluya. Entonces, notemos acá cómo aún y con la recompensa, el mayordomo que había sido puesto para que administre bien la casa de Dios, no era fiel. Y fue un disipador de paso. Y actuó sagazmente porque no quería ser deshonrado. Es decir, notemos acá, cuando David está diciendo, yo le daré las aves, tu cuerpo a las aves, está hablando de deshonra, era algo deshonorable, se puede decir así, que alguien le dé el cuerpo a las aves del cielo. Era algo deshonroso. En el contexto griego de acá del mayordomo infiel, alguien que te había puesto por autoridad, que ahora sea quitada tu mayordomía, era algo deshonroso. Por eso dijimos que cuando Jesús le dice el costo de seguirme, es decir, calculen los gastos, es decir, como veíamos ayer con los matrimonios, ¿verdad? Y éramos enseñados por nuestro hermano Lucio, es decir, calculemos los gastos, es decir, debemos pagar el precio. Así en el camino del Señor hay que pagar el precio. ¿Van a venir pruebas? Claro que sí. Pero en las buenas y en las pruebas debemos seguir adelante. Amén. Debemos seguir amando al Señor. Entonces, vemos acá que este mayordomo infiel, amén, pues fue sagaz, astuto, disipador, ladrón. El Señor no alaba a este ladrón, pero sí alaba su astucia. Que hasta dicen los que no son hijos de luz, los que todavía no conocen y estaban refiriéndose a los fariseos, son más sagaces, son astutos, es decir, saben de una vez hacer las cosas porque se me será quitada la mayordomía. Es decir, los fariseos se adueñaron de la vida del Señor. Por eso cuando Jesús en las parábolas decía, ¿verdad? El Señor, el padre de familia, mandó, dice, un trabajador, es decir, hace mención a un profeta, mandó una y otra vez, y luego mandó a su hijo, y a su hijo más lo mataron. Está haciendo mención a cómo actuó el pueblo de Israel, que mataron al dueño de la viña, amén, mataron a Jesús. Y Pedro mismo los confronta y les dice, ustedes mataron. Sí, si ustedes hubieran conocido quién era Jesús, no hubieran matado al Rey de la Gloria, les dice Pedro, amén. Entonces este mayordomo fue sagaz, fue astuto, pero pensó rápido. Es decir, tengo que actuar. Ahora, hermano, es la palabra de Dios, tienes que actuar. ¿Qué haré? Entonces va a uno de sus siervos y le dice, ¿tú cuánto debes a mi amo? Le dice 100 barriles. Ok, anota 50 en tu cuenta y eso me vas a entregar. Le está robando, obviamente, a su amo, pero está siendo sagaz y astuto. ¿Cuánto le dice aquí este mayordomo?
¿cuánto le debes a mi amo? Y tomemos en cuenta esa palabra, esa frase en el espíritu. ¿Cuánto Dios ha hecho por ti? Pregúntate, ¿cuánto ha hecho tu amo por ti? En otras palabras, ¿cuánto le debes a tu amo? Yo creo que podemos decir le debemos mucho. Y dice la palabra, al que mucho se le perdona, mucho ama, ¿verdad? ¿Cuánto ha hecho el Señor por ti? Ni aún así quieres tú seguir firme en la fe. ¿Quieres portarte, esforzarte en la gracia? Porque hoy en día muchos se conforman con la salvación. Pero cuando no hay diligencia, empieza la apostasía. Se apartan de la fe. ¿Por qué? Porque no han sido diligentes. Amén. No han sido diligentes. Y obviamente también ahí podemos ver, ¿no?, que también nunca han conocido al Señor. Amén. Solamente fueron adoctrinados. Ok, pero es otro tema. Entonces, es bueno dar testimonio. ¿Cuánto ha hecho el Señor por ti? Ni aún por la hija del rey, ni aún por eso quisieron hacer algo. Es decir, algo está pasando. En Segunda de Reyes, capítulo 7, menciona a unos leprosos que también tuvieron ellos que actuar rápidamente. Y eso es la enseñanza del ser mayordomos fieles. Porque dice la palabra que cuando el Señor venga nos halle fieles. Y en cualquier momento el Señor viene. O en cualquier momento también nos vamos a su presencia. Tenemos que ser hallados fieles. Como dice la palabra, Moisés fue fiel siervo en la casa de Dios. Y el Jesús como hijo en la casa del Señor. Debemos ser fieles, tanto como siervos como hijos. Amén. Entonces, en Segunda de Reyes 7, habla cuando sitiaron Samaria, ¿verdad? Es decir, cuando sitiaron y no dejaron pasar comida por ningún lado. Y eso también se cumple en la palabra de Dios, también lo que vemos en los gobiernos, vemos en todo el mundo, no solamente acá donde vivimos, ¿verdad? Cuando cierran todas las carreteras y sitian la ciudad para que no entre alimento. Eso es homicidio, es asesinato textual. Pero bueno, pues a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Otro tema, que el Señor tenga misericordia y los bendiga también a ellos. Ok, sigamos. Entonces, aquellos leprosos que vieron que estaba sitiada Samaria, dijeron, aquí nos vamos a morir de hambre. Somos leprosos, pero vamos al campo enemigo. ¿Qué más da? Si nos comemos, igual nos van a matar. Y si nos ven, igual nos matan, pero igual vamos. Es decir, tuvieron que hacer algo. Algo tienes que hacer. Y cuando fueron al campo enemigo, dice que ya no había nadie, porque el Señor mismo había peleado por su pueblo. Los demás eran miedosos y menesterosos, los demás que estaban ahí. Entonces los leprosos dijeron, no, aquí tenemos que dar buenas nuevas, no podemos quedarnos callados, tenemos que ir y avisar, amén, para que ellos ya no estén de miedo, que el Señor peleó por ellos. Y vinieron los leprosos y dijeron ahí al de la guardia, ya no hay enemigos, ya no hay. Y ahí se cumplió la palabra de aquel profeta también, que le dijo que iba a costar ahora más barato las cosas. Pero aquel príncipe que no creyó, dice, murió, porque lo pisaron cuando todo el mundo, dice, entró ahí a recoger el botín. Léelo también esa parábola, o esa palabra mejor dicho. Entonces aquí los leprosos hicieron algo, actuaron rápidamente. Es decir, nosotros tenemos que actuar hoy, hermano. Hoy es día de salvación. Si no conoces a Cristo, hoy día tienes que venir y acercarte al Señor. No hay otro día. Porque otro día puede ser tarde, amén, y aquel para que escucha también, amén. El Señor ha muerto por tus pecados, el Señor te ama, te ha recogido, te ha levantado del pozo de la desesperación y ahora te ha sentado en los lugares celestiales junto con Cristo. Aunque no lo creas, así como Mefiboset, podemos haber estado tullidos, pero el Señor nos ha dado honra y ahora el Señor te viste para que puedas tú administrar los bienes del Señor, todo lo que el Señor te dio. Pero no podemos nosotros ser como aquel ladrón que estaba al lado del Señor y en el último minuto decir, Señor, acuérdate cuando vengas en tu reino. Y muchas veces queremos esperar ser viejitos o haber prosperado, entre comillas, económicamente aquí en la tierra, tener casas, tener autos, tener tantas cosas y después sirvo al Señor. Hay dos bandos, el bando que no conoce a Dios y que solamente es avaricia y quiere tener toda la gloria de este mundo, pero está perdiendo su alma. El Señor Jesús mismo, ¿verdad?, dijo, ¿verdad?, de que sirve que ganes al mundo y estás perdiendo tu alma. Y la otra postura es aquel cristiano que también quiere las cosas, tener todo, tener comodidades, tener riquezas, tener esto, tener el otro, y después sirvo al Señor.
perdónenme, pero eso es una persona negligente. Es alguien que va en algún momento a ser disipador de los bienes del Señor. El Señor ya te rescató, el Señor ya te lavó, el Señor te vistió. Ahora no puedes malgastar los bienes del Señor. El Señor te dio un don, dones, te dio talentos, capacidades. Ahora sé buen administrador de ello, amén, y puedas tú dar gloria con el que el Señor te dio, amén. Ahora tú tienes que vivir para el Señor. Lo demás es efímero, pasajero. Cuando Job decía, desnudo salí del vientre y desnudo volveré. No nos vamos a llevar nada, ¿sí o no? No nos vamos a llevar nada de esta tierra. Amados, ¿por qué nosotros nuestro enfoque más es por lo que vemos, por lo que entra por los ojos? Y no luchamos como David y decir, yo tengo que hacer algo por mi Señor. Y ese es un buen mayordomo fiel. Yo algo tengo que hacer por mi Señor. Si veo que una familia está pasando una situación difícil, no, yo tengo que ir y orar por esa familia. No, porque el enemigo no tiene suerte ni parte en ese lugar. Voy y oro, voy y restauro ese hogar, voy y restauro esa familia, voy y me congrego, voy y soy diligente. Algo tengo que hacer por mi Señor, amén. Porque ahora yo tengo que pelear la buena batalla de la fe. Los enemigos ya están vencidos, amén. Pero no podemos dar lugar al diablo, porque dice, está como león rugiente buscando a quien devorar. Pongámonos la armadura de Dios, como dice Efesios 6. Amén. Y bueno, ¿cuánto tiempo tengo? Me gustaría que también podamos tener la tercera parte el domingo que viene. En mi corazón está estar, hermanos. En mi corazón está poder estar. Como ya se ha ido anunciando, por gracia y misericordia de Dios, estamos viajando a Panamá. Amén. El próximo lunes. Amén. Y es a las 3 de la mañana el viaje desde Santa Cruz, así que yo tengo que estar en Santa Cruz ya el domingo, pero quizá por elevados costos, tal vez eso estoy viendo también, si ir en avión o por tierra, pero mi corazón está a estar este domingo, amén. Así que pongámoslo que por fe vamos a estar, amén, este domingo y vamos a continuar esta tercera parte porque es muy importante, amén. Quiero que te pongas de pie, por favor. Hay muchas razones también por las que mi corazón quiere estar también el otro domingo. Así que el Señor abra puertas. Te animo a que podamos orar, por favor, también por eso. Apóyenme en oración, porque para esto nadie es suficiente, amén. Solamente queremos que Cristo sea visto, amén. Y la gloria de Dios se manifieste también donde vayamos, amén. Que el hombre no sea visto, sino Cristo, amén. Y como el Señor puso en mi corazón también, no estamos yendo para ver, wow, el templo de Herodes. Porque en ese entonces el templo de Herodes era algo como una octava maravilla en el tiempo antiguo. Era hermoso. Y quizá viajar a otro país uno dice, wow, es hermoso, porque nunca hemos visto mar y tal vez ahora vamos a ver mar. Pero el Señor decía, nunca te enamores, ¿sí?, de la gloria, sino enamórate de mi gloria. Amén. Así que estamos yendo enfocados. Apóyenme en oración también. Amén. Para que podamos también dar palabra y que el Señor haga su obra. Amén. Hay mucho que decir en esta parábola, amén, pero dejémoslo ahí, amén, para que también el domingo continuemos. Cierra tus ojitos, por favor, y oremos y demos gracias al Señor. Gracias, mi Dios, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Amado Dios, hoy queremos, Señor, venir delante de ti a pedirte perdón, porque reconocemos, Señor amado, que tantas veces, Señor, tú nos has perdonado, nos perdonas. Quitaste de nosotros el pecado, Señor, pero muchas veces nosotros seguimos malgastando, Señor, tus bienes, Dios. Y seguimos, Señor amado, viviendo como si no te tuviéramos. Por eso te pedimos que nos hagas despertar, Señor. Despierta tu iglesia. Señor, que las escamas de nuestros ojos caigan, Señor amado, y podamos verte a ti, Señor amado. Que este tiempo, Señor amado, nos ayudes a ser mayordomos fieles, Dios. Que en ningún momento, Señor amado, entre en nosotros, Señor amado, mi Dios, conformismo, sino darte excelencia, Señor. Que cada día a día, Señor amado, podamos ejercitarnos en la piedad. Que podamos ir, Señor amado, trabajando, Señor, para poder ser, Señor, mi Dios, en este tiempo, Señor, hombres y mujeres piadosos, piadosas, Señor. Pedimos, Señor, mi Dios, que este tiempo nos ayudes a glorificar tu nombre, Señor. Que en todo lo que hagamos, así como David lo hizo, Señor, no pongamos nuestra mirada, Señor, en las recompensas que ya, Señor, están prometidas, fueron prometidas, Señor, y son hechas, Señor, por ti, porque todas las promesas tuyas, Dios, son en Cristo ahora, amén, son sí y amén.
pero no ponemos nuestra mirada en las recompensas. Ponemos nuestra mirada, Señor amado, en hacer algo por ti, Dios. Porque aquel siervo que recibió también 2 y 5 talentos, Señor amado, ellos se esforzaron, Señor, por crecer, se esforzaron para multiplicar esos talentos, Señor amado. Por eso no queremos que haya conformismo en nuestras vidas, sino que este tiempo, Señor amado, mi Dios, podamos trabajar diligentemente, Señor, para ti. Porque lo que, Señor, nos anhela, mi Dios, lo que anhela nuestro corazón, es que cuando estemos ahí en tu presencia, Señor, tú nos digas sonrientemente: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y eso nos motiva, Señor. Eso, Señor, nos cala, Señor, en nuestro corazón, de servirte con temor y temblor, Señor amado. Mi Dios, no viendo, Señor, lo que pueda haber, Señor, de por medio, sino porque para ti lo hacemos, Señor, porque has enamorado y has cautivado nuestro corazón, Señor. Por eso ayúdanos, mi Dios, a poder honrarte, a poder, Dios amado, ser buenos mayordomos y ser fiel, Señor amado Dios, en tu casa. Ahí donde tú estás, ora al Señor. Mientras cantamos esta alabanza, pide al Señor también perdón, porque muchas veces no hemos sido fieles al Señor, hemos sido disipadores, pero algo tenemos que hacer. Hoy tienes que tomar una decisión de servir al Señor. Hoy tienes que tomar una decisión de poder ir en pos de Él. Amén. Cantemos. Gracias, Señor. Qué lindo va a ser ese momento en la gloria de Dios, cuando digamos: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Amén. 1000 generaciones se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Amén. Los que nos precedieron y los que en Él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Dilo: tu nombre es más alto. Tu nombre es más alto. Tu nombre es más grande. Tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Cantan ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Cielo, si Él te ha perdonado, si Él te ha perdonado, si Él te redimió, canta al Cordero esta canción. Seamos conscientes de cómo el Señor nos rescató. Si Él te ha hecho libre, si su nombre ha puesto hoy, canta al Cordero esta canción. Cantemos por siempre. Cantemos por siempre esta canción. Cantan ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Tu pueblo canta hoy, tu pueblo canta hoy, santo a su Rey y Dios, santo por la eternidad, santo, santo por siempre. Una vez más, cantan ángeles, cantan ángeles, santo, santo, clama la creación, a una sola voz, con gemidos, santo,
pueblo canta, tu pueblo canta hoy. Santo a su Rey y Dios. Santo por la eternidad. Santo, santo por siempre. Oh, tú siempre serás santo, santo por siempre. Oh, gracias, Dios. Bendecimos tu nombre, Señor, y alabamos, Señor, aún a tu santo nombre, Dios. Y hoy nos postramos delante de ti, Señor, reconociendo, Señor amado, de dónde nos has sacado, Señor. Y hoy, Señor, ponemos convicción en nuestras vidas de, Señor, esforzarnos, Señor, mi Dios, en la gracia que es en ti, Jesús. Y este tiempo a ser diligentes, Dios, para administrar bien los bienes que tú nos has dado, Señor, para poder ser fiel, Señor, en lo poco, Dios. Y en eso poco, Señor, es mucho para ti, Dios. Ayúdanos a ser fiel en lo poco, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a no ser injustos, Dios. Ayúdanos a ser justos, Padre. Ayúdanos, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Amén, hermanos. ¿Puedan tomar asiento un ratito más, por favor? Vamos a invitar a nuestra hermana Sonia. Tiene un anuncio ya muy importante que dar. Prestemos atención, por favor, un minuto más.